Nos están pidiendo hacer un... No nos piden específicamente que no, solo nos dan un enunciado. La ingeniera les comentó que tienen que hacer un diagrama de flujo. Sí, Ya. sí, Entonces, el tema del diagrama de flujo viene a ser lo que han debido ver algo así. Ahorita les voy a mostrar. Algo... Algo así han debido hacer en la pizarra. sí, exactamente lo mismo. Entonces, ya. En este caso, vamos a usar dos tipos de componentes que se ven en los diagramas de flujo. El primero, uno de ellos es el if para realizar condiciones, donde esta es la figurita que se torna. Hay un tipo rombito. Esta figura, dentro de esto tiene que ir una condición. Dependiendo si la condición es falsa o verdadero, se va por la derecha, caso contrario se va por la izquierda. Esa es una figura donde uno puede preguntarse si se cumple o no se cumple. Esa es una. Entonces de momento creo que vamos a usar esta nomás para hacer ese problema que está ahí. ¿Ya? Así que lo voy a llevar para allá por si tengo que usarlo. Entonces aquí es donde me están pidiendo, calcule el salario de un empleado, me dice, ¿no? Calcule el salario de un empleado si sabe que para los de turno diurno, me dice, para los de turno diurno, dice, ¿no? Ya, a ver, dice los de turno diurno. Luego nos dice la tarifa, en el caso de horas normales se trabaja a 1,3, en el caso de horas extras de 2, y en el empleado, si es de turno diurno, la tarifa será horas normales y horas extras de 2,5. Entonces tenemos que para las horas normales tiene un sueldo equivalente a 1,3 y para las horas extras de 2, ¿no? Horas extras de 2. A ver, ¿qué dice 2,5? Cuando hablamos de diurno es porque es de día, ¿no? Ojo. Entonces, o cuando hay sol. Entonces nos está diciendo que la tarifa en horas normales es de 1,3 y en el caso de horas extras es de 2. Y si el empleado es de turno diurno, la tarifa de horas normales es de 1,8 y para las horas extras de 2,5. Disculpe, ¿ahí no es 2,1 o es 2 nomás? Es 2, ¿no? Ah, bueno, gracias. Esto está raro, no se logra comprender. Digo lo mismo. Porque necesitamos las horas, digamos, ¿no? Y aparte necesitamos saber, digamos, eh, porque es que hay dos tipos de sueldos, dice, ¿no? Supongamos que estos son para los de turno diurno y como si hubiera un turno noche, algo así, pongámosle. Y aquí es donde se muestra el 1,8 y el otro es el 2,5.
porque nos dice turno diurno primeramente y luego dice otra vez turno diurno. Fíjense que aquí es como si dijera turno diurno y turno noche, digamos. Algo así. ¿Ya? Está un poco mal en el enunciado. Lo más probable es que sea eso, ¿no? Entonces, turno diurno nos da un precio por hora, que prácticamente sería por hora. Y si el empleado es de turno noche, la tarifa va a ser tanto, digamos, ¿no? Donde supuestamente gana más. ¿Ya? Entonces, asumamos ese caso de ahí. Ahora, aquí el problema es que tenemos que entender el enunciado primero que nada. Ya lo entendimos, prácticamente estoy deduciendo que sería así, porque no hay de otra. Lo segundo, hay que, hay que ver qué es lo que necesitamos. Si supuestamente dice que por hora pagan estos, entonces hay que saber cuántas horas normales hizo y cuántas horas extras realizó, digamos. Eso es lo que hay que saber. ¿Ya? Y además de eso, hay que saber, además de las horas, qué tipo de turno es. ¿Ya? Necesitamos como tipos de datos de entrada, necesitamos las horas normales que trabajó, necesitamos las horas extras, ¿ya? Y necesitamos el turno. Eso necesitamos. Esto es análisis, digamos, ¿no? Análisis, con inciso A. Esta parte es la entrada. Cuando me refiero a entrada es todo los datos que vamos a ingresar nosotros. Por decirle, necesitamos esto, necesitamos esto y necesitamos esto. Ahora nosotros, ¿qué vamos a hacer con esa información? Y ahí es donde decimos qué tipos de datos van a ser, digamos, ¿no? Horas extras obviamente puede ser por ejemplo, 40, digamos, ¿no? Y supongamos, digo horas normales 40, horas extras unas 10, digamos. Y el turno, aquí tenemos que determinar cómo sería el turno, digamos, ¿no? Eh, podríamos decir que podríamos tener dos tipos de datos, ¿no? Podría ser acá, ¿qué número? Este es un número, ¿no? Puede haber este es un número, digamos, ¿no? Este es un número, este es otro número. Y aquí el tipo de turno, ¿cómo vamos a saber qué turno es día o noche? Hay dos formas de hacerlo, hay varias formas de hacerlo. Yo voy a manejarlo como si fuera, como solamente hay día o noche, puede que sea dos tipos de datos, digamos, true, que sea día, y false, que sea noche, digamos, ¿no? ¿Ya? Cuando digo true es verdadero, digamos, ¿no? True es verdadero. Y aquí que sea noche. Bien. Entonces como entrada, sabemos qué es lo que necesitamos. Ahora fíjense que las horas extras se van a procesar de diferente cuando sea diurno, digamos, ¿no? Arriba tenemos como diurno y abajo tenemos como noche, ¿no? Entonces fíjense que para estas horas que vamos a procesar necesitamos por lo menos, eh, por ejemplo así, digamos, pegar sobre el texto, algo así. 1.3, aquí sería en turno noche, digamos, ¿no?
Supongamos lo siguiente. Tenemos que un empleado trabajó en turno noche, ¿no? Supongamos, turno noche. Entonces, si trabajó 40 horas normales y 10 horas extras, su salario se calcularía de la siguiente manera. El salario por horas normales es 40 horas por 1,8, que es la tarifa, horas normales, equivale a 72, ¿no? Supongamos. Luego el salario de las horas extras es 10 horas por 2,5, que es las 10 horas que trabajó extras, por 2,5, que es la tarifa, en el turno de la noche. Multiplicado eso por las horas me da 25. Por lo tanto, el salario total va a ser el salario de las horas normales más el salario de las horas extras, que equivale a la suma de ambos, ¿no? Y ese es el salario total. Porque aquí nos está pidiendo calcular el salario, ¿no? Calcule el salario. Entonces, este sería como un ejemplo en todo lo que estamos haciendo. Ejemplo. ¿Ya? Ahora, todo esto lo que acabamos de analizar, tenemos que pasarlo a hacer un diagrama de flujo. Entonces, yo les decía lo siguiente, ¿no? Hay que saber la condición, ¿no? La condición, y en la condición, ¿qué va a ir? Esto. Va a depender si el turno es verdadero o es falso. ¿Ya? Sabemos que si es verdadero es porque trabajó de día y si es falso es porque trabajó de noche. Entonces, aquí es donde yo empiezo a hacer el diagrama de flujo, digamos. Diagrama de flujo. En todo caso, esta parte de acá lo voy a copiar de unos enunciados que tengo por acá. A ver dónde están. Tenía por acá. Eso necesito. Aquí está. Ya. Estas cuatro cosas es lo que necesitamos nosotros ahorita. Normalmente, cuando hacen un diagrama de flujo, esta es la parte del análisis, les decía, la parte de la entrada. Entonces ahí es donde tenemos que dividirnos, ¿no? El análisis, parte del análisis. Ahora falta el diagrama de flujo. Parte del diagrama de flujo. Y esta es la prueba de escritorio y la implementación del código. Esto lo vamos a separar aparte. Entonces, en el diagrama de flujo, prácticamente hay que representar este problema que nos acabamos de plantear y tenemos que pasarlo a un diagrama. Entonces, la típica inicialización de un diagrama de flujo siempre empieza con inicio. Siempre, siempre, siempre empieza con inicio. Entonces ahí es donde ustedes colocan inicio. Se hace un tipo una circunferencia, pero más inclinada. Y luego colocan, pueden dejar si quieren un campo para las variables. Esto es opcional, no es necesario. Bueno, déjenlo así nomás. Creo que el inicio no lo ocupa. Luego del inicio, tienen que ver qué están usando. Fíjense que tenemos variables, le dije, ¿no? En la entrada, lo que son las variables, hay que tomar en cuenta las horas normales, las horas extras. Entonces vamos a colocarles HN ya, como horas normales. Necesitamos ingresar HN, horas, horas normales. Ya, eso es lo que necesitamos hacer ahorita.
Horas normales y las horas extras. Horas normales, horas extras. Y necesitamos el turno, ¿no? Sí, necesitamos el turno. Una T. Entonces, esta figurita prácticamente la podemos representar de la siguiente forma, que es esta de acá. O bueno, es al revés, si no me equivoco. Pues así, a ver. A ver. No es al revés. A ver. Sí, es así. Ahora sí. No, es a la izquierda. Es al revés. Entonces, se van a fijar. Uy, sigue entrando. Se van a fijar en la figurita. Simplemente tienen que decirle, a ver, la figurita de entrada. ¿Cuál es la figurita de entrada? La figura de entrada. No, al revés. Disculpe, la figura de entrada es la que define todas las variables, ¿cierto? No, no define todas las ¿O variables. o cómo- Simplemente es ¿Para qué sirve? la entrada que les mencioné acá. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Necesitamos las horas normales, las horas extras y el turno. ¿Ya? Entonces, las entradas simplemente son las variables que vamos a necesitar de entrada. Ya. Entonces, fíjense, estos son de entradas, ¿ya? Estas tres variables que estoy definiendo son de entrada. Netamente entrada. ¿Por qué son entradas? Porque están ingresando, digamos, ¿no? ¿Ya? O sea, estos datos nosotros los vamos a ingresar por teclado. Como cuando entran a su Facebook y colocan sus correos y su contraseña, ¿no? Ustedes están ingresando esos datos, ¿no? Lo mismo. Tenemos que ingresar estos datos nosotros. Luego de eso, de haber ingresado los parámetros de entrada, asumimos que ya tenemos las horas, asumimos que ya tenemos las horas extras y asumimos que ya hay el turno. Ahora necesitamos, aparte de eso, las otras tres variables que son esta de acá, salario, salario normal, salario extra, ¿no? Salario extra y el salario total. Entonces, pero antes de eso necesitamos saber de qué turno es, ¿no? Si el turno es verdadero, va a ser diurno, si es falso, va a ser noche. Entonces aquí dependemos del turno. El turno, simplemente le digo turno y le digo, mira, turno. Acá pueden pasar dos cosas, ¿no? Puede que el turno sea verdadero como puede que sea falso. Si es verdadero, simplemente le digo, como sos verdadero, pues ahora vas a irte para la derecha, si sos falso te vas por la izquierda. Y me dirán, pero el turno, ¿qué significa, digamos, no? Es simplemente una expresión booleana, ¿ya? Una expresión booleana solamente son dos tipos de datos, verdadero o falso, ¿ya? En este caso, la T viene a ser un verdadero o un falso, y eso lo vamos a ingresar. O puede que sea un 1 o puede que sea un 0, digamos, ¿ya? Dependiente de lo que valga el turno, si es verdadero, le dije que sería. Entonces hay que hacer una cosa. Si es verdadero, hay que calcular tres cosas, ¿no? Salario normal, salario de las horas extras y salario total. Entonces aquí necesitamos dos cosas. Salario normal y salario extra, ¿no? Entonces, el salario normal, que sería como un SN, vendría a ser las horas normales. Las horas normales por la tarifa. Salario normal son las horas normales por la tarifa, ¿no? En este caso la tarifa, ¿cuánto es? Si es de día, si es de día, 1.3, ¿no? Por 1.3. Luego está el sueldo extra, que es simplemente las horas extras por 1, o bueno, 2, ¿no?
Esto se lo cierra en esta figura que van a ver ahorita. O bueno, lo hacemos perfectamente de una forma. Sí. ¿Ya? Así. Al otro lado lo mismo. La diferencia es que acá en el otro lado ya no vale 1.3, ¿no? Si es verdadero es porque es de día, si es falso es porque es de noche. Aquí vale 1.8 y 2.5. Entonces aquí vale 1.8 y 2.5, ¿no? 1.8 y 2.5. Ya. Y fíjense que ya tenemos el sueldo normal y tenemos el sueldo extra, ¿no? Ahora, ¿qué nos faltaría? El sueldo total, ¿no? El sueldo total es la suma de ambos. Simplemente le digo, el sueldo total va a ser igual al sueldo normal más el sueldo extra. Y ese es todo su sueldo. ¿Ya? Y al finalizar, fíjense que hicimos un cálculo, ¿no? Inicio el diagrama, los datos de entrada, dependiendo si es true o false, calcula todo. Y al finalizar, simplemente es un fin. Fin. De que, no, falta todavía, falta. Ya tenemos la variable, pero faltaría mostrar. El tema de mostrar es algo así. Ya, aquí hay que mostrar el sueldo total. Y aquí viene el fin. Bien. Entonces, este de acá, este es la salida. La salida es simplemente algo que va a salir afuera. ¿Ya? A diferencia de la entrada, es algo que nosotros vamos a ingresar y la salida es algo que se va a mostrar. Bien. Entonces, este es el diagrama de flujo para este enunciado. Fíjense que estas son todas casi las figuritas que van a usar en el diagrama. No hay otra. Debe haber una por ahí, más una extra, pero todavía no le estamos viendo eso. Entrada, digo inicio, entrada, la condición o condicional, proceso, proceso, y al finalizar otro proceso para calcular el sueldo total. Y al finalizar simplemente ya mostramos el sueldo total. Y fin. Así son los diagramas. Entonces, después del diagrama viene lo que es la prueba de escritorio. En la prueba de escritorio es donde nosotros vamos a definir cuáles son nuestras variables, digamos, ¿no? Entonces aquí donde nosotros vamos a definir cuáles son nuestras variables. Entonces aquí donde nosotros definimos qué es lo que qué es lo que usamos, qué es lo que hicimos. Fíjense, tenemos la variable t, tenemos la variable ohn, he, luego tenemos sueldo normal, sueldo extra, sueldo total y la pantalla. ¿Ya? Entonces, esto es los cabezales. Vamos a poner más grande. Ya. Ahora fijémonos. Ya hicimos el diagrama, falta hacer la prueba. Esto hicieron igual con la ingeniera, me imagino. ¿O no han hecho esto? Sí, ya hemos hecho. Sí, hicimos. Ya, entonces la prueba es lo mismo, ¿no? La prueba simplemente es verificar si todo esto funciona. Si lo que acabo de hacer hasta ahorita funciona, eso me demuestra la prueba de escritorio. Y aquí es donde yo le digo, a ver, los parámetros de entrada del inicio, aquí dice, boom, me dice, necesito estos datos, me dice el diagrama. Ya, ¿qué datos? Necesito HN. Entonces, HN, ¿qué sería? HN sería lo siguiente, digamos, ¿no? Con este ejemplo de acá arriba. Las horas normales son 40, les dije. Ya, supongamos 40. Luego me dice, necesito HM, va a decir, las horas extra, 10. Y me dice ahora, necesito el turno, me dice.
El turno, como les dije, puede que sea true o puede que sea false. Solamente tiene esos dos valores. No es como el número, digamos, un número tiene desde el 0 hasta más de 1.000.000, ¿no? Entonces, tiene hartísimos datos. En cambio, el turno solo va a tener dos datos, true o false. Entonces yo le voy a decir, quiero que seas false, digamos, ¿no? Bien, esos son los datos que yo ingresé. Pueden cambiar, depende de ustedes. Lo pueden cambiar, dependiendo sus datos. Luego viene por acá abajo y le dice, ¿no? ¿Cuánto vale t? Aquí me dice t es false. Como esto es false, esto es una expresión lógica. Entonces, como dice que es false, se va por el lado izquierdo. Falso. ¿Cuánto es el sueldo normal? El sueldo normal me dice que es HN, que es, ¿cuánto vale HN? 40. 40 por 1.8, ¿cuánto me da? 40 por 1.8 me da 72. Entonces digo, 72 es el resultado. Ese 72 se lo voy a asignar a SN, ¿no? 72 se lo voy a asignar al sueldo normal. Lo mismo con el sueldo extra. ¿Cuánto es HE? 10. 10 por 2,5 me da algo de 25, creo. 25, ¿no? Entonces ahí le digo 25. Ese 25 se lo voy a asignar a ese 25. Finalizo eso, vengo acá abajo, dice ST. ¿Qué es ST? El sueldo total. El sueldo total no es nada más que la suma del salario normal y del salario extra. ¿Cuánto es la suma entre ambos? Me da algo de 97. ¿No? Ahí está, 97. El sueldo total es 97. Por lo tanto, voy a definir, ya hice el sueldo total, la suma, lo sumé y se lo pasé a ST 97. Entonces cada una de estas variables ya tienen un valor, si se dan cuenta, ¿no? Al finalizar simplemente le digo mostrar ese resultado, el cual está almacenado en ST. Y ST es 97, por lo tanto en la pantalla me va a mostrar 97. ¿Ya? Y disculpe, ¿cómo le puedo poner un mensaje para que salga el salario del empleado es eso, por favor? Simplemente escriben un mensajito ahí arriba. O sea, en vez de que... Porque aquí solo están mostrando un número, ¿no? Si ustedes quisieran ponerle, digamos, el salario, digamos, simplemente le colocan arribita un mensaje donde diga aquí, digamos, a ver, esto lo voy a agarrar acá. Le pueden poner ahí, Disculpe, le pueden poner el salario, o entre comillas simple, digamos, ¿no? Así. El salario es, digamos, ¿no? Al final lo va a mostrar tipo así, digamos. Ya, disculpe. sí. Este es el problema número 3. Este es el número uno. El que es calcular salario, si no me equivoco, era ese. Lo tenemos que especificar cuál es diurno y cuál es normal, ¿verdad? Sí o sí. Por eso les decía, tienen que ver si es diurno o si es noche, digamos, ¿no? Porque diurno es día y lo más lógico es que es noche. Ok. O algún otro turno que no sea noche, pero que sea, no sé, turno diurno y turno especial, turno X, digamos, ¿no? No necesariamente es noche. Solo que como el enunciado estaba mal planteado, yo lo volví a replantear. Una pregunta, en caso de la condición, cómo va a saber la máquina o el PCI, o tanto como nosotros también íbamos a elaborar prueba de escritorio así por hoja y papel, saber qué es turno diurno, o sea, si va a ir por el camino falso o verdadero, si no tenemos una condición que sea igual a n, mayor que n o menor que n, o que sea mayor o igual que n. Ya. Les comento lo siguiente. Tanto PCIN como cualquier otro lenguaje maneja un tipo de dato lógico. ¿Qué es eso, un tipo de dato lógico? Un tipo de dato lógico es simplemente esto. Digamos, 1 es mayor que 2. ¿Qué les da esto? Falso. ¿No ves? Este tipo de dato es este mismo de acá. O sea, aquí ya no está analizando la condición, simplemente está diciendo sos verdadero o sos falso, digamos, ¿no? 1 mayor que 2 me da falso. Esto es un tipo de dato, que normalmente se lo conoce como expresión lógica o en programación es una expresión lógica, o en todo caso es
Es un booleano. O boolean, otros le dicen boolean. En los lenguajes de programación se escriben boolean o bool o booleano. Entonces, este tipo de dato representa, bien es falso, bien es true, ¿no? No tiene otro valor. Y ese tipo de datos es el que estoy manejando acá. Y si ustedes me dicen cómo sé cuál es falso, cuál es diurno, cuál es noche, es porque yo aquí lo planteé. Les dije que si va a ser true es porque es diurno y si es falso es porque es noche. Estoy asumiendo que serían solamente esas dos opciones. De ahí la otra opción sería manejar por números, digamos, ¿no? Tipo un número, no sé, un número uno va a ser diurno, un número 2 va a ser noche, un número 3 va a ser, no sé, un turno X. Y ahí es donde ustedes preguntarían si el turno es igual a 1, si el turno es igual a 2, si el turno es igual a 3, para determinar si el turno corresponde a alguno de ellos, ¿no? Después hay otra forma de usar cadenas, pero no los quiero meter con cadenas, eso ya lo van a ver más adelante. Donde comparan diurno es igual a diurno, digamos. O diur es igual a diur, digamos. Donde obviamente pueden colocarle diurno, ¿no? ¿Ya? Pero este tema no lo vamos a tocar todavía. Entonces, si se fijan en la T, yo les diría la T es un tipo de dato lógico o booleano. Solo tiene true o false. Si quieren ver cómo se coloca eso en un PCInt, pueden buscarlo. O si no, ¿cómo se llama esto? En código. En código de Pascal, que sabes, en laboratorio les mostré un poco de eso. ¿No? De cómo es la entrada. Ahí en el laboratorio les mostré la entrada y les mostré la salida. Solamente hicimos esta parte de acá en código y esta parte de acá abajo en código. En un lenguaje de programación. Eso fue en el laboratorio. Lo de acá no hemos tocado. ¿Ya? ¿No hay dudas entonces? Bueno, yo ya hice también esta operación, pero me sale algo un poco diferente. Claro, el problema del... Pueden hacerlo un montón de cosas, ¿no? No simplemente hay una solución para un problema. Hay un montón de formas de hacerlo. Solo que cada uno maneja su forma de pensar. Cada uno tiene su criterio, ¿no? Yo solamente hago según lo que me parece lógico. Ok. Bien, entonces pasemos a otro ejercicio de su práctica. Bien, ¿cuál es más? ¿No hay otro más por ahí? ¿El 11? ¿Podría hacerlo? Por favor. Bien, pasamos a otro ejercicio antes de que se nos vaya la hora rápido, pasa la hora muy rápido. Entonces aquí me dice determine la cantidad de dinero que recibe un trabajador por concepto de horas extras trabajadas en una empresa. Ya. Me está diciendo que un trabajador recibe horas extras trabajadas. ¿Cómo? A ver, la cantidad de dinero. Hay que saber la cantidad de dinero. Nos está pidiendo requisito. Debe ser aparte. Requisito. Horas. La cantidad de dinero. Ah, no. Uy, Determinar determinar la cantidad de dinero que recibirá. Pero dice que hay dos cosas, ¿no? Nos está diciendo que hay horas extras en una empresa, sabiendo que cuando las horas que trabajó exceden a 40, entonces, fíjense, es hora extra cuando, cuando extra o las horas es mayor a 40. Si las horas son mayores que 40, dice que se considera una hora extra. El resto se consideran horas extras y que éstas se pagan el doble de una
hora normal. Entonces, por lo tanto, nos está diciendo, además de que si es hora extra, ¿qué nos está diciendo? Si es una hora extra, nos está diciendo que el sueldo se paga el doble. Se paga el doble. Si la hora es mayor que 40, se paga el doble. Se paga el doble por hora. Ojo, mire, ojo, ojo, ojo. Dice que si estas horas se pagan el doble de una hora normal cuando no exceden de 8. Cuando no exceden de 8. O sea, se paga el doble por hora siempre y cuando la hora extra sea menor que 8. Ojo, se paga el doble siempre y cuando la hora extra sea menor o igual que 8. Cuando no excede de 8, ¿no? O sea, cuando no pasamos de 8, se pagan el doble. Ojo, ¿eh? Si las horas extras exceden de 8, o sea, son mayores que 8, se pagan las primeras 8 el doble de lo que se paga por una hora normal y el resto el triple. O sea que se paga el doble siempre y cuando la hora extra es menor o igual a 8 y, por ahí un AND, y, como en estructuras discretas, un AND. Y si las horas extras, si las horas extras, si la hora extra es mayor a 8, ¿se paga cuánto? Se paga el triple por hora. Bien. Entonces, eso es lo que necesitamos. Otra vez acá, esto es simplemente, como yo les diría, análisis. Vamos a ver acá, vamos a ver los títulos, copiamos, por acá. Este es parte del análisis, ojo, Esto es parte del análisis, donde tenemos que aquí estamos calculando, ¿no? Viendo qué vamos a sacar, qué vamos a hacer. Ahí. A ver, ahí. Y luego acá. Luego me falta el diagrama de flujo. Lo que pasa es que yo ahorita ya tengo lo que voy a hacer en mi mente, ¿no? Ustedes como están aprendiendo todavía, si para eso tienen que practicar para que tengan la noción en la mente. Simplemente dice, hay que determinar qué necesitamos como entrada. Como entrada, ¿qué tenemos? ¿Qué necesitamos como entrada? Horas, ¿no? Simplemente como entrada necesitamos las horas. Horas trabajadas. Nada más. Solo necesitamos eso, nada más. Si las horas que vamos a trabajar son mayores que 40, se paga el doble por hora. Ahora acá hay un pequeño detalle. ¿Cómo vamos a saber cuánto le pagan? Solo nos están diciendo que cuando se... Entonces, no sabemos cuánto le pagan. Necesitamos las horas trabajadas y necesitamos el precio o su sueldo por hora. ¿Ya? Como no sabemos el sueldo que le pagan por hora, no lo tenemos acá. Solo nos están diciendo que las horas, si son mayores que 40, se paga el doble, ¿no? Pero no sabemos cuánto es el doble de cuánto. Para eso necesitamos el sueldo por hora. Y luego nos está pidiendo, ¿qué más nos está pidiendo? Ahí son puras condicionales después. Si se dan cuenta, son puras condiciones. No. Si la hora es mayor que 40 y todo eso. Bien. Ahora el problema es pasarlo a un diagrama de flujo. Y ahí es donde tenemos que pensar.
Como entrada son estas dos cosas. Ya. Primero, a ver. Voy a armar esta cosa. Me dice que si las horas extras, si las horas son mayores que 40, tenemos que calcular el doble por hora. Ahora, ¿cuánto serán las horas extras? No sabemos eso. Entonces hay que calcular primero que nada las horas extras, ¿ya? Eso es lo primero que hay que calcular. Entonces vengo por acá, voy a dibujar el diagrama. Voy a decirle que hay un inicio. Inicio. Luego tengo que tener mis datos de entrada, como les había comentado. Ya. Y aquí es donde vamos a dibujar dos cosas. Necesitamos las horas. H de hora. Y necesitamos el sueldo. ¿No? Esas dos cosas nomás necesitamos. Ahora aquí donde hay que saber si las horas son mayores que 40, hay que determinar las horas extras. ¿Ya? Entonces, aquí es donde yo determino lo siguiente. Son tres cosas, fíjense. Son el que es el doble. Bueno, necesitamos tres cosas. Son, si no me equivoco, algo así son. A ver, en la salida sería algo así. Necesitamos calcular en la salida tipo algo así. Salario, horas normales. Luego necesitamos horas extras. Las primeras 8. Primeras 8 horas. Luego las horas extras 2, que son después de 8, ¿no? Y necesitamos el salario total. Entonces en el salario total es la suma de todo esto, ¿no? Las horas normales, las horas extras y las horas extras 2. De estas tres cosas necesitamos la suma. Las horas normales más las horas extras más las horas extras 2. Las tres sumatorias me dan prácticamente el salario total. Pero como me dicen, las primeras 8 horas me dice que es el doble, ¿no? Serían las horas normales por 2, ¿no? O el salario por 2. Así calculo las horas extras, las primeras 8. ¿Cómo calculo las otras? Simplemente el salario por 3, ¿no? Esas son las horas extras. Las horas extras 2. Las horas normales, pues sabemos que simplemente es el salario, ¿no? ¿El salario por cuánto? 40. Por las horas, ¿no? Lo que se incrementa simplemente es el salario. Pasa que aquí el salario por las horas, ¿no? Aquí son el salario por H. Las horas normales son el salario por las horas. Las otras son el salario por 2 por, por las horas. Pero las horas ahora son H menos 40. Bueno, hay que determinar una cosa. Hay que determinar cuánto vale H. Y aquí necesitamos saber H. Las horas igual por H. El problema es que aquí H son las horas normales. Serían como
ahorita calculamos eso en el este. A ver, vamos a ver. Las horas normales, el salario por las horas, pero puede que sean 50 horas, 80 horas. ¿No ves? Aquí podría ser por 40, digamos, ¿no? Sí, las primeras son 40 horas. Después me dice que son por 8. Pero aquí va a ser dependiendo cuántas horas tendrá. Las horas menos 40, digamos, ¿no? Las horas extras son las primeras 8 horas. Mm, A ver, a ver, a ver. Disculpe, o las horas trabajadas, eso se debe anotar también, ¿no? Sí, Como este entrada. 40 son las horas trabajadas. Estamos ahorita pensando que ya hay horas trabajadas que son H y sueldo que es la S. ¿Ya? Entonces son las horas trabajadas. Por eso aquí le decía, pero el problema aquí de las horas es que tenemos que quitarle las, digamos que fueran 50 horas, 50 menos 40, no. Eso sí tengo que darle 40 nomás. Mm, Hay que hacer dos cosas acá. Mm, Aparte de las horas normales, necesitamos horas normales, necesitamos horas extras y las horas extras. Dos. Entonces, hay que determinar eso. Les comento, a ver, vamos a hacer directamente en el diagrama. Cuando ustedes van a hacer esto, necesitamos saber cuántas horas hay, ¿no? Entonces, ¿qué les decía? Si las horas son mayores a cuánto, a 40 les dije, ¿no? ¿Qué va a pasar ahí? Si las horas son normal, mayores a 40. Es una condición. Es una condición, pero aparte de eso, eh, aparte de eso, de que es una condición, aparte de que es una condición, si no son mayores a 40, ¿qué es lo que pasaría? Si es mayor, se va a Algo la derecha, si es menor a la izquierda. falso. Falso y verdadero. Ya, ¿qué va a pasar si es mayor a 40? Hay Se que va, calcular el Ya se calcula. sueldo normal. El sueldo normal va a ser ¿cuánto? El sueldo normal, si son las horas normales, digamos, no, en este caso no lo tengo, no. A ver, el sueldo normal, si es mayor antes de irnos al mayor a 40, hay que determinar el sueldo normal. En este caso, son el sueldo por la hora. Ya, o las horas, sí, el sueldo normal. Supongamos que fueran 50 horas, solo tengo que calcular los 40, no tengo que sumar los otros 50, solo los primeros 40. Esto de acá, sacarlo. Si fuera 50, como en este caso, 50 mayor que 40, sí. Ahora, hay que calcular ahí las... otra condición diciendo que si es mayor a 50 tiene que irse a la derecha, si es menor a la izquierda, vaya Sí, directo. sí, sí, pero el 50 simplemente es un caso hipotético, porque necesitamos sacar necesitamos sacar la diferencia, digamos, entre 50 y 40, 10. Esto es lo extra, ¿no? Esto es lo extra. A ver, espera un momento, estoy pensando. Pero por eso, hacemos una condición ahorita donde estamos y si decimos que en la condición, si las horas es igual a 40 se va para la izquierda, pero si las horas es mayor a 40 se va para la derecha y ahí hacemos la segunda condición, o no estaría mal. ¿Qué dice? Sí, 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 podría ser. Bien. Las horas son mayores que 40.
Sí, pero es que el problema es que no quiero llenarme de condiciones. Vamos, se va a hacer largo porque por cada uno tendríamos que hacer unas condiciones. ¿Cómo saco o sea, eso simplemente afecta la hora. Las horas normales. Necesito sacar las horas normales, las horas extras y las horas extras 2. No preocuparme en el sueldo, simplemente las horas. ¿Ya? Entonces, de momento voy a sacar lo siguiente. Si la hora es mayor que 40, ¿cuánto va a ser la hora normal? ¿Cuánto sería? Digamos que fuera 50. Las horas normales son 40, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Digamos que fuera 50. ¿Cuántas horas normales hay? ¿Cuántas horas normales hay? 40, pues. No hay más de 40. Solo 40. Entonces hay que guardar esos 40 en algún lado. Ahí está. Caso contrario, si fueran 30 horas, ¿cuánto sería la hora? Simplemente H, ¿no? Sí. Si las horas normales solamente sería 30. Digo, 30 y que H. ¿Ya? A eso me voy. Entonces de momento solamente tenemos eso. Ahora, ya tenemos las horas ya, ¿no? ¿Sabemos cuántas horas normales hay? Sí. Ya sea que sea 50 o ya sea que sea 10, su hora solamente va a ser 10. Ya tenemos las horas normales. Ahora hay que calcular cuántas horas extras hay. Si venimos por acá, por verdadero, sabemos que hay horas extras, ¿no? Si vamos por acá, sabemos que hay horas extras. Entonces, aquí es donde yo podría decir, ya tengo las horas normales y podría decir, como ya sé que hay horas extras, porque es mayor que 40, ¿cuántas serían las horas extras? Sería 8. Obviamente que hay que considerar lo que dentro de 8 son las horas extras, ¿no? Sí. Pero hay que tener en cuenta que hay que tener una hora extra, digamos que es esto, digamos, ¿no? La hora extra va a ser igual a ¿cuánto? A la hora normal menos las horas normales. No, sí, eso. Ya. ¿Cómo es eso? O sea, H ¿cuánto vale? 40, 50, digamos. 50 menos 40 me da 10. Esas son las horas extras. ¿Ya? Ahora, si las horas extras dice que son mayores a 8, bueno, los primeros 8 dice que son considerados horas extras normales. Entonces, si las horas extras son menores o igual a 8, o bueno, en todo caso, si es mayor a 8, ¿qué pasa si es mayor a 8? Ay, chucha. Si las horas extras son mayores a, a 8, por eso es muy importante el tema del análisis, para no estar haciendo hartas cosas. Si las horas extras que se supone... Ahorita cuántas horas extras hubieran entre 50, digamos, le quité 50 menos 10, aquí hay como 10 horas ahorita. Esas 10 horas son mayores que 8, sí, ¿no? Sí. La pregunta ahora es, ahorita es 10. Si 10 es mayor que 8, quiere decir que las horas extras eh, van a ser igual a cuánto. El triple del salario normal. Sí, sí, pero ahorita, o sea, digamos, teníamos 10 horas.
O calculemos, si son mayores que 8, hay que calcular, aparte de eso, hay que calcular las horas extras 2, digamos, ¿no? Las horas extras 2, ¿cuántas horas extras hay? Eh, si sabemos que hay 10, sería simplemente las horas extras menos, esto es 10, menos 8, ¿ya? Si hacemos esto, nos queda prácticamente 2. Horas extras 10, menos 8, 2. Las horas extras 2 son 2, digamos, ¿no? Bien. En el otro caso, ¿cuánto serían las horas extras? En este caso. Si no fueran 10, si fueran simplemente 7, ¿cuánto serían las horas extras 2? Simplemente 0. Si no hay horas extras 2, simplemente 0. ¿Ya? Ahora, todavía no sabemos cuántas horas extras hay. Pero sabemos que si aquí fuera las horas extras va a ser igual ¿a cuánto? Bueno, aquí no tocamos nada. Simplemente lo dejamos así. Porque ya tenemos las horas extras. Ya calculamos las horas extras. Solo faltarían calcular las horas extras 2. ¿No? ¿No? Ya tenemos horas normales, horas extras y horas extras 2. Correcto. Pero por el lado de verdadero, ¿qué nos faltaría? Tenemos horas normales, tenemos horas extras y tenemos las horas extras 2. Pero el problema de las aquí es que las horas extras ahora ya no son como decirte... No tiene que ser 10, pues, ¿no? Solamente tiene que ser... Ay, chucha. Las primeras horas eran 10. Olvídense del 7. Eran 10. Pero dice que si tenemos 10 horas, solo tenemos que pagarle 8 horas, el doble. Las primeras 8 hay que pagarle simplemente el doble. ¿No? El doble. Entonces aquí donde yo digo, mira, las horas extras simplemente ahora son 8. Y disculpe, ¿por qué no se debe llenar con muchas condiciones el diagrama? ¿Es malo? ¿O se va a llenar No es todo? que es malo, sino que se ve más grande y a la hora de programar igual me escribís más, digamos. Ah, sí. Ya O bueno. sea, es como que vos solito te haces art. Es como cuando estás aprendiendo a hacer algo nuevo, ¿no? Haces un montón de pasos, digamos. Digamos, cuando ya sos un experto ya te ahorras hartos pasos. Y al inicio, si te haces muchos diagramas, te va a costar hacer el código. Que eso es lo que tienen que hacer después de esto. Pero que todavía no lo vamos a ver. Ah, se debe el proceso. Ujú, cuando vamos a ir al código. Entonces pensemos un ratito, miren, fíjense. Si había mayores que 40, obviamente, hora extra va a ser 40. Entrando todavía. Las horas normales son 40 de entrada. Boom. Las horas extras todavía no sabemos, pero sabemos que hay un montón de horas por ahí. Que están, no sabemos si puede ser 10 o puede que sea 7. Si las horas extras son mayores a 8, quiere decir que existe horas extras 2. Existe, por lo tanto hay que calcularla. Si fueran 10 menos 8 serían simplemente 2 horas extras, 2. Y las horas extras, las primeras serían simplemente 8, ¿no? Sí, Entonces, eso es lo que hay que definir. Si no hay, simplemente no existe horas extras. sí, 0. 0. Y las horas HE quedaría como 7, digamos, si fuera este ejemplo. Entonces, hasta aquí, este es el peor caso, ¿no? De que hubieran los tres de lado derecho. Es el peor caso, porque es el más largo. ¿Y qué pasaría por acá si no hubiera hora extra ni hora extra 2? ¿Qué pasaría? Horas normales por igual a horas. Esto va a ser 0.
La hora extra 2 va a ser igual a 0 porque no existe. ¿Ya? Sería algo así. ¿Ya? Porque aquí ya calculamos el sueldo total. Ahorita vamos a ver, en una sola línea se calcula eso. Pero lo que me voy es que fíjense, hemos definido en 3 lugares el 0. Aquí hemos definido 2, aquí hemos definido 1. A ver. Aquí igual hemos definido. Si quieren evitarse todo esto, pueden hacerlo de la siguiente forma. O sea, supongamos que este caso se funciona, pero quiero evitarlo, digamos, no sé, por X motivo. Eso es lo bueno que puedes hacer en virtual, una copia directa, ¿no? No es como empezar, hay que copiar todo. Ahora fíjense lo siguiente, hay valores iniciales, como en este caso. Estos son valores iniciales por si acaso, ¿eh? Valores iniciales. Entonces, estos valores iniciales yo los puedo copiar al inicio. O sea, me puedo ahorrar este trabajo de acá, de hacerlo así. O bueno, como está ahí, lo puedo cortar, digamos. Lo puedo cortar por acá, lo traigo acá un rato. Esto simplemente lo uno con esto de acá. Para que no, o sea, para que no se vea tan largo en este, tan complicado. Entonces esto lo voy a borrar un rato. Y esto igual lo voy a borrar. Así. Entonces aquí simplemente voy a hacer lo siguiente. Voy a agarrar... Uy, esto lo voy a sacar. No, necesito agarrar todo. Ya. Y aquí es donde voy a meter esto. Ya. Ahí. ¿Qué fue lo que hice? Simplemente dije, voy a asumir un caso hipotético donde no existan las horas normales, son horas, digamos, ¿no? H es 0, H2 es 0. ¿Cuándo se va a dar este caso? Donde no exista simplemente horas y solo existan horas normales, porque puede que solamente haya trabajado 20 horas, digamos, ¿no? Entonces, si trabajo solo 20 horas, entonces HN va a ser 20, HE va a ser 0, H2 va a ser 0, porque no existen horas extra. Y se va por falso, ¿no? Porque H, ¿cuánto es H? 40. Digo 20, ¿no? 20 es mayor que 40, no, se va por falso directamente a calcular el sueldo, porque ya tenemos las horas, ¿no? Ahora, en el caso de que sea 41, digamos, ¿no? 41, donde aquí simplemente necesitamos al 40 y necesitamos al 1. Horas normales y horas extras. 41 es mayor que 40, verdadero, saca las horas normales que es 40, las horas extras que es 40 menos, digo 41, que es H, menos 40 me da 1. Ya tenemos las dos, pues ya tenemos a este y tenemos a este. Y como ya HE, ¿cuánto vale? 1. No, este es HE. Este es las horas normales. 1 es mayor que 8, falso. No haces nada. Y volvemos a tener HN en 40, H en E. Y aquí tenemos a H2. O las horas extras 2 en 0. Por la definición de acá, ¿no? Ese es el segundo caso. El peor caso es cuando ya tenemos, digamos, un 50, ¿no? Si tenemos un 50, pues 50 más 40, sí. Horas normales, 40. Escribe. Y ahora sí. Horas normales 40, horas extras 1, ¿no? Pero aquí H, 50. Esto es H. 50 menos 40, 10. Las horas extras es mayor que 8, 10 es mayor que 8, verdadero.
¿Cuánto son las horas extras 2? ¿Cuánto vale HE? 10. 10 menos 8, 2. No, 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 te mal, te mal, te mal, te mal. Así está bien 2. ¿Y las horas extras cuánto van a ser? 8. Y fíjense que acá en este cuadrito ya tenemos, si fuera el peor caso, las horas normales 40, las horas extras 2 y las horas extras 2, 2. Ya hemos separado las horas, digamos, ¿no? Cuando ya separamos las horas, simplemente ahora falta sacar el sueldo. Y no se olviden que el sueldo simplemente es multiplicar por 2 o por 3. ¿Mm? Entonces, ya vimos los tres casos. Aquí simplemente le digo, mira, tu sueldo va a ser el siguiente. Las horas normales por... ¿Por cuánto? Por por el sueldo, ¿no? No. Sí, sí, también, también. Es que pasa que aquí tiene que ser sueldo. Ahora, aquí, esto sería sueldo total. El sueldo total va a ser igual a las horas normales por el sueldo. Más las horas extras por el sueldo por 2. Recuerden que el sueldo se triplica, ¿no? No son las horas sí que se quedan intactas. Luego, más las horas extras 2 por el sueldo por 3. ¿Sí? ¿Ya? Ese sería todo el sueldo total. Una vez que ya hemos capturado, digamos, todas las horas que han trabajado. ¿Ya? Y al finalizar, simplemente le digo, como está acá, el sueldo total. Y fin. Bien. Entonces, de hacer estas cosas que habían por acá, nos hemos ahorrado la molestia de copiar y lo hicimos arriba. Y ya vimos un poquito acá que podría funcionar. Y faltaría la prueba de escritorio, que esa es la que tenemos que hacer ahorita. Entonces, en la prueba de escritorio simplemente venimos acá, lo pegamos y la prueba de escritorio. Bien. Entonces, veamos, a ver, tenemos, primero que nada tenemos las horas, ¿no? Las horas, el sueldo, las horas normales, las horas extras y las horas extras 2 y las horas, bueno, el sueldo total, ya. Ahora fijémonos un rato, a ver. Hagamos el ejemplo más básico con el 20 que les decía, ¿no? El ejemplo más básico sería el 20. Entonces, esto lo voy a borrar o lo voy a sacar un rato. Ya lo saco un rato ahí. Entonces, el ejemplo más básico sería el 20, ¿no? Aquí, ¿cuántas horas trabajaste? Digamos 20. Bien, entonces borramos todo esto. ¿Cuántas horas trabajaste? 20. ¿Cuánto es tu sueldo? Pongamos un sueldo que le pagan 15 la hora. ¿Ya? Supongamos. Entonces viene por acá, le dice cuánto es tus horas, 20. Entonces, las horas que trabaja HN, ¿cuánto va a ser? 20, dice. 20. ¿Cuánto va a ser HE? 0. HE2 va a ser 0. Las horas, ¿cuántos son? 20. Mayor que 40, falso. Viene por acá. ¿Cuántos son las horas extras? 0. Las horas extras 2 son 0. 0 por algo va a ser 0. 0 por algo va a ser 0. ¿Cuánto vale HN? 20. 20 por 15. O pongámosle que sea 10 la hora, ¿ya? Porque no nos compliquemos.
20 por 10, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 200. Por lo tanto, tu sueldo total es 200. Si solo trabajo 20 horas. Ahora, si hubiera un caso de que fuera, yo que sé, 41, digamos, ¿no? Entonces, ese es otro caso. Ingresamos 41, el sueldo digamos que sigue siendo 10. Copia el 41, 0, 0. ¿Las horas cuántos son? 41 es mayor que 40, verdadero. 41 es igual a, ahora HN va a ser 40, dice. Pasa a ser 40. Las horas extras, ¿cuánto es? Las horas que son actuales 41 menos 40 me da 1. Eso es una hora extra. Luego le digo la hora extra, que es 1, es mayor que 8, falso. No hace nada, saca el sueldo total. Ahora, ¿qué es el sueldo total? Multipliquen 40 las horas normales por el sueldo. 40 por 10, ¿cuánto es? 40 por 10. 40 por 10 más la hora extra, que es supuestamente 1 por la hora extra por S, que es el sueldo por 10 por 2. Ya, eso me daría algo de 400. Acá me da 400 y aquí me da algo de 100. Algo de 500 me da. Ya. Oh, no, a ver, no, 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 no. 10 por 2 me da 20. 20, 20, 20, 20, 420. Eso. ¿Ya? Por lo tanto aquí tendría que ser 420. Bueno, ese es mi resultado de esto. Y así pueden ir probando y verán que les va a sacar la separación. Porque la idea de esto era simplemente sacar las horas. Una vez que ya sacaron las horas, ya se ahorran simplemente el trabajo de sacar el sueldo total en una línea. Porque si lo hubiéramos hecho seguido así, hubiera sido más tedioso. No sé, yo lo veo más trabajo todavía. ¿Ya? Bien, ¿alguna duda hasta ahí? De todas formas, los apuntes se los voy a compartir antes que me olvide. Fíjense que yo tengo este documento. En este documento están otras de otros docentes. Simplemente ustedes revisan el de ustedes, Angélica Garzón, y ya van a poder visualizar todo lo que he hecho el día de hoy. ¿Sí? Esto lo voy a borrar porque no lo necesito. Y simplemente es todo esto. Ya. Entonces, se los comparto el enlace de los apuntes. Los paso al grupo de WhatsApp. El enlace lo voy a poner ya. Bien, ya lo compartí el tema de los apuntes en la descripción del grupo de ayudantía. Ahí lo van a poder ver. La clase se lo subo el fin de semana o entre las 100 de semana se los comparto. Eso sería todo, jóvenes, por hoy. Sí. Nos vemos la siguiente semana. Cualquier cosa les aviso en el grupo. ¿Vale? Que tengan un buen fin de semana. Chao, chao. Gracias, igualmente. Chau, chau.